Caminando tras los pasos de Jesús. Walking into Jesus' footsteps. Walking into Jesus' footsteps. ¿Qué dirías que es necesario para caminar con Jesús? ¿Qué se requiere para caminar con Jesús? ¿Qué necesita todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño para caminar con Jesús? Definitivamente, mis amados hermanos y hermanas, que necesitamos, diga conmigo, necesitamos conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. No como el Salvador del mundo, no como el Salvador de todos, no como el Salvador de otros, sino como nuestro Salvador personal. También necesitamos, diga conmigo, también necesitamos saber con certeza quiénes somos en Jesucristo. Para que usted y yo podamos caminar tras las pisadas de Jesús, necesitamos saber, ¿qué necesitamos? Saber quiénes somos en Cristo. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y estaremos haciendo lectura a partir del versículo 19 hasta el 23. So let us open up our Bibles on the Gospel of John, chapter 1, verses 19 through 23. John 1, 19 through 23. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 19 al 23. Y le suplico que se una a mí en la lectura de la palabra de Dios. Sígame en la lectura de la palabra de Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Y quiero que subrayen en su Biblia o que marque, si le es posible, la pregunta a la que vamos a hacer lectura. ¿Quién eres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres? Subráyela, circúlela o márquela del color de su preferencia. ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Marquen su Biblia, por favor, les ruego. Marquen su Biblia la pregunta ¿quién eres? O circúlela. Póngale el color de su preferencia. ¿Quién eres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Por favor, circule o subraye o marque con el color de su elección la pregunta. ¿Quién eres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres? Necesitamos alguna respuesta para lo que nos enviaron. ¿Qué necesitaban ellos? Una respuesta. Necesitamos alguna respuesta para lo que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy, si usted puede, subraye, circule o marque la palabra soy. Soy, ¿cuál es la palabra? Soy. Una voz que clama en el desierto: abran camino para la llegada del Señor. This was John's testimony when the Jewish leaders sent priests and temple assistants from Jerusalem to ask John, who are you? Who are you? I'm going to ask you to please either underline or circle that question in your Bibles. Verse 20, he came right out and said, I am not the Messiah. Well then, who are
are you? So I'm going to ask you to please underline or circle that question in your Bibles. Who are you? They asked. Are you Elijah? No, he replied. Are you the prophet we are expecting? No. Then who are you? So please, once again, I'm going to ask you to please underline or circle that question in your Bibles. We need an answer for those who sent us. What do you have to say about yourself? John replied the words of the prophet Isaiah. I am. So I'm going to ask you to please either circle or underline that phrase. I am. I am a voice shouting in the wilderness, clear the way for the Lord's coming. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Este es quien soy. Este es quien soy. So the title of what I'm going to share with you is This is who I am. This is who I am. Si te preguntaran quién eres, if you were asked, who are you? ¿Cómo responderías? ¿Cómo te describirías? How will you answer such a question? Who are you? How will you describe yourself? Independientemente de que usted se describa a sí mismo como una persona talentosa, amable, servicial, humilde, simpático o hermosa, ¿qué más diría sobre usted? Regardless of the answer that you might give to such a question, regardless that you describe yourself as a talented person, as a humble person, as a servant person, what kind of another description would you give about yourself? ¿Sería usted capaz de describir, de mencionar lo que usted es en Jesucristo? Would you dare to describe what you are in Jesus Christ? La verdad es que para poder describirnos en Cristo, para poder caminar tras los pasos de Jesús, necesitamos conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Qué necesitamos? Conocer nuestra identidad en Cristo. Usted y yo necesitamos saber quiénes somos en Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber quiénes somos en Jesús. So the truth is that in order to be able to describe ourselves in Christ, in order to walk into Jesus' footsteps, you and I need to be able to describe who we are in Christ. Y la declaración de Juan es sorprendente. La declaración de Juan es sorprendente. Escuchen lo que él dice. Soy una voz que clama en el desierto. Eso dice ser Juan. Juan dice ser una voz que clama, que proclama, que anuncia en el desierto. So what John the Baptist or the baptizer says about himself, it's amazing. Listen to what he says about himself. He says, I am a voice shouting in the wilderness. That's what John had to say about himself. Eso es lo que Juan tenía que decir sobre sí mismo. Juan dice de sí mismo, soy una voz que clama en el desierto. Juan anunciaba el mensaje del reino de Dios. ¿Qué clase de mensaje anunciaba Juan? El del reino de Dios. Juan anunciaba el mensaje del reino de Dios con voz a todo pulmón. Juan no era tímido en la proclamación de dicho mensaje. So John the baptizer is saying that he is that voice. He is that voice that shouts. And John was announcing the message of the kingdom of God. He was not only announcing that message, he was shouting out that message.
He was not shy about proclaiming the message of the kingdom of God. Pero Juan no solamente está diciendo que él es una voz que clama en el desierto. John is not only saying about himself that he is that voice shouting. Fíjense bien lo que él dice. Él está diciendo, soy una voz que pocos quieren escuchar. Soy una voz que pocos quieren escuchar. Juan is saying about himself, I am that voice that not many people, not many are willing to listen. Not many people are willing to listen. El mensaje de Juan el Bautizador es un llamado de Dios. ¿Qué clase de llamado es? De Dios. A todos los hombres que quieran oírlo. El llamado es para todos aquellos que quieran oírlos. Y Juan lleva ese mensaje a todas partes. ¿A dónde lleva Juan ese mensaje? A todas partes. Juan lleva ese mensaje aún a aquellos lugares donde pocos se atreverían a ir. Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. No hay nadie. Y si te encuentras con alguien en el desierto, probablemente viaja apurado, va deprisa, porque lleva su rumbo, lleva su destino y viaja con temor a ser asaltado. Pero Juan se atreve a llevar ese mensaje a todas partes, pero no todos quieren oír ese mensaje. So John is saying, I am that voice shouting out in the desert. I am the one that is proclaiming a message that only a few are willing to pay attention to it. John the Baptizer dares to take that message to a place where nobody else dares to go. Nobody else dares to go. Y Juan no solamente está diciendo que él proclama un mensaje que pocos quieren escuchar. Juan dice de sí mismo, soy una voz con el mensaje del reino de Dios. And John the Baptizer is describing himself as that kind of voice that is proclaiming the message of the kingdom of God. Juan tenía un mensaje. ¿Qué tenía Juan? Un mensaje. Y era un buen mensaje, los oigo. John the Baptizer had a message, and it was a good message. Juan pedía con urgencia que los hombres se arrepintieran. ¿Cuál era la petición en el mensaje? Que los hombres se arrepintieran de sus pecados y que se volvieran a Dios. John, in his message, was asking everybody that was listening to him to repent, to turn away from their sins, and to return to God. La verdad, mis amados hermanos y hermanas, es que saber quiénes somos nos ayuda a caminar tras las pisadas de Jesús. Saber quién usted es en Cristo le va a ayudar a usted y a mí a que definamos nuestro seguir de las pisadas de Jesús. So the truth is that knowing who you are, who we are in Jesus Christ, is going to help us. It's going to help us to walk right into Jesus' footsteps. Saber quiénes somos nos va a ayudar a ser esa voz que clama, abran camino para la llegada del Señor. So knowing who you are in Christ, knowing who we are in Christ, is going to help us to be that voice that shouts, clear the way of the Lord's coming. Entonces tenemos que formularnos una pregunta. Tenemos que hacernos una pregunta. We must then ask ourselves, ¿quiénes somos en Cristo? We must ask ourselves, ¿quiénes
somos en Cristo. We must ask ourselves, who are we in Christ? Who are we in Christ? Pregúntele a la persona que está al lado suyo, ¿quién eres en Cristo? Vamos, pregúntele, ¿quién eres en Cristo? We have to go to the Bible to find out who are we in Christ. Todos nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios para saber quiénes somos en Cristo. Vamos a echar un vistazo ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. So, let's take a quick look right there on the same gospel, on the same chapter, on verse 12. Y leo de la palabra de Dios en el verso 12. Pero a todos los que creyeron en Él, circule creyeron, y lo recibieron, circule y lo recibieron, les dio el derecho, poderosa palabra, el derecho. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. But to all who believe in Him, please circle believe, in Him and accepted Him, please circle accepted, He gave the right, that's a powerful word. He gave the right to become children of God. ¿Quiénes somos en Cristo? Who are we in Christ? ¿Quiénes somos como creyentes en Jesucristo? Who are you as a believer in Jesus Christ? Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Lo dicen conmigo? Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Los oigo? Soy un hijo de Dios. Dígaselo a la persona que está al lado, porque le preguntaron, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres en Cristo? Dígale, soy un hijo de Dios. In Christ, you are a son or a daughter of God. But you have to be a believer in Christ. You have to be a believer in Christ. You have to trust. You have to trust. Say with me, trust. You have to trust in Christ as your personal Savior. En Cristo eres un hijo de Dios, pero tienes que creer en Jesucristo, tienes que confiar en Jesucristo. Diga conmigo, confiar. Confiar. Tienes que confiar en Jesucristo como tu Salvador personal. Ser adoptado por la fe en Cristo en la familia de Dios es un privilegio. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Es un privilegio. So, being adopted through faith in Christ and to belong into God's family, it is a privilege. It is a gift from God. Es un regalo de Dios. ¿De quién es el regalo? De Dios. You and I are able to come near to the throne of God and to talk to Him as sons and daughters of God. Usted y yo podemos acercarnos al trono de Dios. ¿A dónde podemos acercarnos? Al trono de Dios. Usted y yo podemos acercarnos al trono de Dios y dirigirnos a Dios, a hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Lo que eso quiere decir es que usted y yo podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Con confianza. What that means is that you and I are able to talk to Him with confidence. With confidence. Can you say that with me? Confidence? Con confianza. ¿Quiénes somos en Cristo entonces, además de ser hijos de Dios? Who are we? Who are we in Christ?
beside being sons and daughters of God. Leemos el versículo 13. Let's take a look at verse 13. Verso 13. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que creen y reciben a Cristo. Ellos, los que creen y reciben a Cristo. Usted y yo, diga conmigo, usted y yo. Ellos nacen de nuevo. ¿Qué pasa con los que creen en Cristo? Nacen de nuevo. El que cree y recibe a Cristo nace de nuevo. Ellos nacen de nuevo. They, verse 13, they are reborn. They, those who believe and receive Christ. They, you and I. Can you say that with me? You and I who have believed in Christ as our personal Savior. You and I. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Tremendo esto, ¿eh? They are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. En el momento en el cual usted confió en Jesucristo como su Salvador personal, at the moment when you believe in Christ as your personal Savior, at that very same moment you were reborn. En ese mismo momento que usted confió en Jesucristo como su Salvador personal, usted nació de nuevo. ¿Qué sucedió? Nació de nuevo. ¿Quiénes somos en Cristo? Soy una nueva criatura. Diga a la persona que está al lado suyo, soy una nueva criatura. Who are we in Christ? We are a new creature. We are a new creature. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted y yo no estamos sujetos más al dominio del pecado. It means that you and I are not subject to sin. Eso quiere decir que usted y yo estamos sujetos a Jesucristo como Señor. What that means is that you and I, from that moment on, are subject to Jesus Christ as our Lord. Now, we need to keep asking ourselves, ahora necesitamos seguir preguntándonos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahí mismo en el versículo 16. So let's go to verse 16. De su abundancia, de la abundancia de Dios, de su abundancia, from His abundance, God's abundance. De su abundancia, todos hemos recibido, diga conmigo todos hemos recibido, todos hemos recibido, we have all received, todos los que hemos creído. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Tremendo esto. From His abundance we have all received one gracious blessing after another. One blessing after another. Una bendición tras otra bendición. Una bendición tras otra bendición. ¿Lo puede decir conmigo? Una bendición tras otra bendición. Una bendición tras otra bendición. Hay un himno en inglés que me gusta mucho, se llama Count Your Blessings. There is a hymn in English that is called Count Your Blessings. Cuenta tus bendiciones. Can you count your blessings? ¿Usted podría contar sus bendiciones? Count
your blessings. ¿Quiénes somos en Cristo? Who are we in Christ? Soy un recipiente de su gracia. Soy un recipiente de su gracia. Usted lo puede decir conmigo. Soy un recipiente de su gracia. I am a recipient of His grace. I am a recipient of His grace. Soy un recipiente de su gracia. Como creyentes en Jesucristo, as believers in Jesus Christ, el mensaje del Evangelio de Cristo está en nosotros. The message of the gospel is in us because we are recipients of His grace. Como recipientes de la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo está en nosotros. Y no es para que lo guardemos, sino para que lo pasemos. Le ruego, pase el mensaje. So, as a recipient of God's grace, His message, the message of the gospel is within you, is in you. You contain that message. And that message is in you so you can pass it along. Pass it along. Can you say that with me? Pass it along? Pass it along. You must, and I beg you, pass it along. Pass the message of the gospel along. Comprender cada una de estas tres verdades fundamentales: que eres hijo de Dios, que eres una nueva criatura y que eres un recipiente de su gracia. Comprender cada una de estas tres verdades fundamentales de la fe cristiana sobre nuestra identidad en Cristo nos va a llevar a asimilar, a entender, a comprender, a poder vivir que como hijos, como nueva criatura, como recipiente de la gracia de Dios, que es capaz de caminar en las pisadas de Jesús, puedo entonces ser esa voz que proclama. Puedo ser entonces esa voz que proclama. No es que puedo ser, soy esa voz que proclama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Being able to understand these three basic truths of who you are in Christ. Being able to understand your identity in Christ, being able to understand who you are in Christ is going to lead you to not only understand that as a son of God, or that you are a son or a daughter of God, and that you are a new creature, and that you are a recipient of His grace, that is able to walk into Jesus' footsteps. You are that voice. You are that voice. What are you? You are that voice. Can you say that with me? I am that voice. I am that voice. Can you say it? I am that voice that shouts, clear the way for the Lord's coming. ¿Entiendes quién eres en Jesucristo? It doesn't matter how old are you. Usted entiende quién es en Cristo, no importa cuántos años tú tienes. Do you understand who are you in Christ? It doesn't matter how old are you. It doesn't matter. It is interesting to know that it is believed that some of Jesus' apostles were about 13 to 14 years old when they got called by Jesus Christ. That's amazing. Es interesante saber el dato de que se cree de que algunos de los apóstoles de Jesús podían haber tenido
13 años de edad cuando ellos fueron llamados por Jesús. Los oigo. Eso se merece un wow. 13 años. See, following Jesus Christ is not a matter of age. Seguir a Jesucristo no es un asunto de edad. Que lo sigan los viejos. Let the old people follow Jesus. No, following Jesus Christ is a matter of the heart. Seguir a Jesucristo es un asunto del corazón. ¿Qué clase de asunto es? Del corazón. And Jesus calls everybody. Y Jesús llama a todos. ¿Los oigo? Jesus has called you and he has called me to follow him into his footsteps. Jesús le ha llamado a usted y Jesús me ha llamado a mí a que le sigamos a él tras sus pisadas. So, who are you in Christ? Entonces, ¿quién eres en Jesucristo? Do you understand your position in Christ? ¿Usted entiende su posición en Cristo? ¿Los oigo? All of us here should say amen. Todos aquí deberíamos de decir amén. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, no sea tímido, no sea tímida en proclamar el mensaje de Cristo. No sea tímido en decir, soy esa voz que clama, abran camino para la llegada del Señor. Then do not be shy to say that you are that voice that shouts, clear the way for the Lord's coming. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y tener un momento de oración. I'm going to ask you to please join me in prayer.